¿Cuál es el pensar de Dios? ¿Cuál es la posición de Dios contra nuestra nación? Y el Señor me dio esta palabra que coincide con el mensaje que Él me dio de un llamado al arrepentimiento a la nación dominicana. No es un secreto que el Señor ha venido levantando voces proféticas, pastores, evangelistas, apóstoles, misioneros, que están hablando de que la podredumbre de todos los sistemas, incluyendo de la misma iglesia dominicana, ha llegado el mal olor de la apostasía a las narices de Dios, y ya Dios ha decretado un juicio contra la República Dominicana. Y el Señor me dio esta lectura para que nosotros entendamos cuál es la posición de Dios con respecto a la República Dominicana. Se ha convocado, la otra vez se ha convocado 21 días de ayuno, supuestamente generalizado por la iglesia, y el ayuno parece que no hicieron efecto. Se convocó ahora 40 días de ayuno, y parece ser que vamos por el mismo camino, porque no solo ayuno, debe haber un cambio de mentalidad y un arrepentimiento a nivel de la nación entera. Gloria a Jesús. Aleluya. Y la posición y el pensamiento de Dios con respecto a esta visión está en Ezequiel capítulo 9. Dios me dio esta palabra y yo la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión de la muerte de los culpables, clamó en mis oídos con gran voz. Está en el libro de Ezequiel capítulo 9, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino a la puerta de arriba, mirar hacia el norte, y cada uno traía en sus manos su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se postraron junto al altar de bronce. La gloria de Israel se elevó por encima del querubín, y sobre él había un estado del umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, o por el medio de Santo Domingo, pasa por el medio de la República Dominicana, ponle una señal en su frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y sale Caín, y nosotros oyéndolo todo pasar por la ciudad en pos de él, y dijo: mata y no perdone vuestros ojos, ni tenga misericordia de ellos. Mata viejos, mata jóvenes, mata virgen, mata niños, mata mujeres, aunque no quede de ellos ninguno, porque todo aquel sobre el cual hubiera la señal no acercaré. Y comenzaré por mi santuario, comenzaré por lo que estaban dentro del templo. Y le dijo: contaminar la casa y llenar los actos de muertos. Y salieron y mataron y llenaron a la ciudad de muertos. Hay un juicio decretado, y los 40 días de ayuno no van a liberar ese juicio. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos actuando de una manera hipócrita. Estamos convocando los ayunos, pero seguimos la misma vida corrompida, el mismo patrón corrupto, la misma palabra torcida, la misma vanidad, la misma corrupción y la misma política dentro de la iglesia. Gloria a Jesús. Oí por ahí a uno, incluyendo nuestro adorable síndico, que dijeron una palabra una vez en una actividad que yo estaba en diciembre pasado. Y dijeron ellos, acompañados de otro ministro, y entre ellos estaba también Ezequiel Molina. Y dijeron que la iglesia debía, oye bien, entrar a la política
al gobierno. A partir del año 1980, cuando la política entró a los templos, comenzó la degradación de la doctrina y hemos cambiado el mensaje por el evangelio de la prosperidad, por el paganismo, por la vanidad, por el chisme y por la contienda. Y yo le digo a ellos, en parte estoy de acuerdo, pero en parte no, porque entiendo que Dios puede levantar un instrumento para interferir en una nación con tal de que su justicia se vea. Entiendo que Dios puede levantar instrumentos de fe para enderezar el curso de una nación cuando la nación se está pudriendo y se está desviando de los principios bíblicos. Así como lo hizo con José y así también como lo hizo con Daniel. Pero una cosa es que Dios levante ministros para enderezar y otra cosa es que la mayoría de los pastores de la República Dominicana han corrompido los púlpitos con la corrupción y con la política. Una cosa es, oye bien, que los políticos salgan de las iglesias, ocupen cargos en el Congreso, en la nación, en todos los estamentos del Estado, para no dejar pasar leyes de corrupción. Pero otra cosa es que esos mismos llamados cristianos políticos han salido de las iglesias, se han metido al gobierno, pero han metido la política dentro de la iglesia. ¿Saben, mamá? Una cosa es que los políticos salgan de la iglesia y otra cosa es que los políticos cristianos metan la contaminación de la iglesia adentro. Y vemos políticos impíos, vemos políticos corruptos y ladrones de este mismo gobierno que le están subiendo en los altares para darle pleitesía y darle honores donde ellos no se lo merecen. El altar es un lugar santo donde solamente debe habitar la presencia de Dios. El altar es un lugar santo donde solo se suben ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que vivan una vida recta, santa, sin que el diablo pueda señalar su testimonio. Una vez, en la elección pasada, vi algo que me horrorizó tanto que indignó mi corazón. En la iglesia más grande de la San Vicente, lo último que cometieron fue un sacrilegio prácticamente de muerte. Subieron al doctor Leonel Fernández en el púlpito, dándole el púlpito en el altar de la iglesia, y el impío de Leonel Fernández estaba predicando, no se llega a la iglesia. Eso es abominación, eso es corrupción. Y eso es lo que ha permitido que la ira de Dios esté a punto de desatarse en este país. Es inaceptable que nosotros hayamos contaminado la iglesia con políticos corruptos delante del altar. Es inaceptable que hayamos cambiado el evangelio puro de Jesucristo y el evangelio de la cruz por el paganismo, la vanidad, la corrupción y el mercadeo. Gloria a Jesús. Y hoy me toca levantarme como un atalaya posicionado en la brecha. Y hoy quiero predicar bajo el tema un llamado de arrepentimiento a la nación dominicana. Gloria a Jesús. La razón por la cual nuestra nación se ha corrompido, no solamente por la violación y sacar las iglesias la palabra, sino también que hemos olvidado la palabra. No hemos burlado de Dios de su propia cara, a pesar de que pase el tiempo y no sucede nada. Pero la paciencia de Dios se está agotando y pronto veremos el sacudimiento de la ira de Dios en esta nación. La idolatría es la principal columna de la corrupción y la desviación de los valores de esta nación.
Tenemos idolatría por el dinero que ha permitido que la corrupción permee el gobierno y se haya convertido en un gobierno más corrupto que el que pasó. Tenemos una juventud indiscutiblemente contaminada por el robo, el atraco, contaminada por la explosión sexual, contaminada por un léxico podrido de canciones corruptas que solamente atentan para que el joven oiga palabras soeces que lo indiquen y lo lleven a la corrupción, al robo, al asesinato, a la droga, a la muerte. Y hemos visto cómo la sociedad se ha corrompido, cómo las instituciones del gobierno se han corrompido, cómo el robo, el atraco, oye bien, la injusticia se ha llenado la nación, empezando por la cabeza del gobierno. Ya la juventud no respeta a la policía, porque la policía se ha convertido en más corrupto que los mismos ladrones. Ya la juventud roba abiertamente, porque su lema es decir, si los grandes roban, nosotros también. La idolatría por la persona, la idolatría por el dinero, la idolatría por el paganismo, la idolatría y la avaricia por el dinero ha permeado la nación dominicana, y hemos destruido los valores de una nación que fue fundada precisamente en los valores cristianos por hombres y mujeres que dieron su vida, como Juan Pablo Duarte, Mecha y Sánchez, enarbolando una bandera que tiene un escudo con la Biblia abierta: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La idolatría, el mandamiento de Éxodo 25. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es adorar cualquier cosa que no sea Dios y ponerlo en la posición de Dios. Gloria. Idolatría no es más que cualquier objeto, sea espiritual o material o intelectual, que tome, oiga bien, y se le atribuye la autoridad de Dios, y se le atribuye la naturaleza divina, y se adore en lugar de Dios. Y dice la palabra en Éxodo 25: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y esa palabra de Éxodo 25 está retumbando en el corazón del cielo por una nación que agoniza porque la palabra de Dios se está muriendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son los dioses que esta nación ahora ha posicionado en el lugar de Dios? Los políticos corruptos, los emboceros que solamente hagan palabras de maldición y cantan corrupción, los encargados de la justicia que la tuercen y por dinero sueltan, condenan al inocente y sueltan al culpable. Los políticos corruptos que roban las aras del Estado y llevan la corrupción a todos los niveles de las instituciones públicas. Los políticos acompañados de los periodistas que se venden defendiendo la corrupción del gobierno y atacando a aquellos periodistas que le duele la nación y están en defensa de la soberanía nacional. ¡Aleluya! Hemos entronado como seres de adoración a aquellos voceros y a aquellos youtubers que tienen 2 o 3 millones o tienen 2 o 3 views, se creen los dueños del país, los dioses del país, y la juventud lo proclama, aún siendo corrupto y acusado de narcotráfico y preso en el pasado del próximo presidente de la República. ¿Dónde está? ¿Dónde está la dignidad de una nación que se respeta? Y vemos políticos de todas las instituciones, de todos los partidos, abogando por un cambio, hablando de que son de izquierda, que tienen un cambio, pero cada uno buscando su propio beneficio y no se unen para combatir la corrupción de un gobierno que le está vendiendo a la nación de su vida. Gloria.
No tendrás dioses delante de mí. Éxodo 25. El primer mandamiento no es solo una norma religiosa, es una declaración de jerarquía, de valores, para reconocer la existencia de la autoridad suprema y de la autoridad de Dios sobre los seres humanos. Cuando un pueblo no acepta a Dios como su centro, cuando no hay un Dios que juzga a los reyes, que juzga a los presidentes, ese pueblo posee una salvaguardia moral que ninguna ley humana reemplaza cuando Dios está al frente. Pero cuando Dios no está al frente, se corrompe la nación, se corrompe la conciencia de cada ser humano y entra en una hipérbole de destrucción y de corrupción. Gloria a Jesús. La historia demuestra que cuando una nación destroza los principios de la palabra y saca a Dios del centro, solamente le queda destrucción y de la entrada, oye bien, de filosofía barata, de filosofía del marxista, de comunista, que destruyen, oye bien, destruyen la sociedad, destruyen la economía y destruyen también la libertad de expresión de una nación que se levantó bajo los principios de la palabra. Aceptar el primer mandamiento de Dios significa asumir que Dios es el principal líder de una nación. Significa que nuestro mandamiento y nuestra posición está firme sobre la palabra de Dios, que es lo que da la vida. Porque en una nación no existe Dios, no existe ningún principio. En la nación se va a la deriva, y es lo que pasó con las naciones anteriores, fue lo que pasó con Cuba, que pasó con Venezuela, que pasó con Nicaragua, que pasó con Haití y que pasó también con la antigua Unión Soviética. ¿Y qué tenemos como resultado? Una hipocresía religiosa de gobierno corrupto que atacaba la corrupción del anterior gobierno, pero ellos han traspasado los límites de esa corrupción. No necesitamos pruebas, porque la prueba está en las redes, la prueba está en el YouTube, la prueba está en cada marcha, en cada protesta, en cada rincón de la nación de la República Dominicana. La hipocresía política ha llegado al límite. Tenemos un gobierno que se pinta de socialdemócrata, un gobierno que se pinta de defensor del capitalismo, pero por abajo le está metiendo una agenda comunista, marxista, y lo está metiendo el socialismo. Mientras se vende como demócrata, está cumpliendo con la orden de las Naciones Unidas y la agenda Pro 2030. Se vende de capitalista, pero mete en el Congreso, oye bien, leyes para aprobar el aborto, para aprobar el veganismo, para aprobar la ley Mordaza y para callar la expresión de un pueblo que Juan Pablo Duarte lo liberó y dijo claramente: primero muerto antes que esclavo.